Bueno, miren, salió aquí en la prensa de hoy un trabajo en el ICIN que dice la canasta de los más pobres está en 21.153, pero tiene un error porque dice que en el 20, en el 20 el quintil 1 estaba en 21.000, no que estaba en 21.153 y aumentó 4.755 pesos en el quintil 1, el de las personas de menores ingresos, y pasó a 25.908 en enero de este año. Entonces, el título del artículo no debe ser que la canasta de los más pobres está en 21.153, sino que está en 25.908. ¿Usted se da cuenta? Hay cosas que, y el mismo documento lo dice, pero entonces ponen en el título 21.000, entonces si es 21.000, era en el 20. Ahora, en enero del 23, está en 25.900, casi 26.000. Para el quintil 5, la canasta para el de los de mayores ingresos, por eso es que el impacto mayor en los alimentos de los de ese nivel estaba en 60.000 para ese entonces. Cuando este estaba en 21, este estaba en 60. Y la de 60 pasó a 71.188. La de las personas con mayores ingresos, que puede subir 20.000. O subió 11.000, pero eso no les impacta fundamentalmente porque es alimento. Y aunque tú comes en restaurante y comas afuera y eso, tu nivel de ingresos, la proporción, el peso específico en tu nivel de ingresos es mínimo para fines prácticos. A aquel sí le afecta. Por eso viene a raíz de ahora de estas discusiones. Le decía ayer el vicepresidente Alburquerque que con la del 2011 se compraba un 88% de la canasta básica, pero el punto es que no solo de pan vive el hombre. Tú puedes usar la cifra, como yo le decía, cuando te conviene tú usas pesos, si quieres magnificarlo, 363.000 millones de pesos es el déficit de este año aprobado que el gobierno va a salir a buscar prestado. Pero si tú lo quieres disminuir, tú lo dices, son 6.000 millones de dólares. Por 5.30, sí, 6.500 millones de dólares. ¿Tú te das cuenta? No es lo mismo, 6.500 millones de dólares, es lo mismo en la percepción, en el bulto, en el espejismo, que decir 363.000 millones de pesos, que si tú lo divides por 365 días, te da casi a 1.000 millones diarios. ¿Tú ves? Bueno, entonces la canasta promedio pasó de 36 a 43.000, subió 7.000. Si tú vas a hacer una comparación del 11 con el 23, obviamente, si vimos que la inflación acumulada del 17 al 23 ahora, que debe ser la indexación que se establezca en los salarios, ya llevaba un 29% de rezago, entonces no me vayas a comparar. Porque el índice de precio al consumidor, eso no falla. La inflación devalúa el poder adquisitivo. Con el dinero que tú recibías, si recibes la misma cantidad de dinero y hay inflación, compras menos. Y obviamente, porque además no solamente pan que tú compras pan, tú compras los alimentos de la canasta básica, todos los que se establezcan. Pero tú tienes servicios, tú tienes escuela, tú tienes transporte, tú tienes salida, tú tienes esto, tú tienes aquello. Entonces, cuando se habla del índice de precios del consumidor, lo que se mide es la inflación, el crecimiento de la inflación. Pero bien, ese detallito, con esa discusión que se ha armado, la gente sabe, la gente está al grito. La inflación de este año, por algo, le estoy criticando a Omar esa parte. No, y al Banco Central, no es a él, al banco. Esa es una crítica que yo he dicho por aquí, digo, me está jugando el banco como unas contradicciones. ¿Quiere desarrollo por Producto Interno Bruto o quiere controlar la inflación? Para controlar la inflación, primero hay que reducir el producto, hay que hacer que la economía decrezca, hay que hacer que la demanda caiga. Porque cuando la inflación es un impuesto escondido que afecta a los más necesitados. Ese del quintil quinto, que tiene inversiones, ajusta sus inversiones en función de la inflación, pero los asalariados, que al final del día, cuando nos ajustan, el presidente dijo, hay que ajustarlo a la inflación, pero ya la inflación nos comió el salario, por lo menos perdimos un año si nos ajustaran, pero hemos visto que del 17 no se ajusta la parte no imponible,
que debiera ser 46,000, fue que vimos en estos días, 46,000 pesos, y está en 34,000. Hay como 12,000, 14,000 pesos que estamos pagando el impuesto al gobierno que no debiéramos. O sea, él no tenía ni que decir eso, tenía que darle la instrucción al DGI, ajústese por inflación. Pero bueno, eso por ese lado es más importante porque la inflación entonces se riega como un cáncer que hace metástasis en el cuerpo de la economía general y se indexan los salarios y te suben los precios, los sueldos y los sueldos no te alcanzan y los productos siguen parándose. Entonces se genera una espiral inflacionaria, oído ese término, y se genera lo que se conoce como hiperinflación. Gracias a Dios, nosotros lo más que llegamos fue a 9%. En el Reino Unido llegaron a 10, al 11%. En Estados Unidos, 9 y pico. En Estados Unidos está menor la inflación que nosotros, 6.5. Nosotros ahora 7.23. Bajamos de 7.83 a 7.23. Pero pudimos haber bajado más. El banco entiende que con la apreciación de la moneda, con las reservas que tenemos, podemos jugar a la inflación y podemos jugar al crecimiento económico. Eso es un poco discutible porque, como les decía, veí en ese artículo ayer cómo se quiere vender a veces percepciones y percepciones o jugar a la política. Y eso es lo que yo he venido alertando. De todas maneras, ahí están los números, la canasta básica. La gente compara los precios y dice, antes costaba 45 pesos la libra, ahora cuesta 80. Antes costaba el funda de cemento tanto, ahora cuesta tanto. 3 veces más y así sucesivamente, porque no solo de pan vive el hombre. Y entonces tú tienes que contemplar medicamentos, alimentos, transporte, aquí y allí. Entonces todo un paquete. Todo un paquete. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.